Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenido a la segunda sección de estadística. En esta parte nos corresponde la ruta, es mirar el concepto de tabla de frecuencia. En esa parte de tabla de frecuencia, lo que nos interesa es cómo interpretamos cada uno de sus términos. En esa parte de interpretación de cada uno de sus términos, vamos a comenzar a mirar algo, y es las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia van a estar conformadas por los siguientes elementos. Vamos a tener un elemento que recibe el nombre de frecuencia absoluta. Vamos a tener otro elemento que recibe el nombre de frecuencia relativa. Vamos a tener otro elemento que recibe el nombre de frecuencia acumulada, absoluta. Y vamos a tener otro término que se va a llamar frecuencia acumulada relativa. Cabe notar que vamos a analizar los datos en sus valores enteros, en su forma decimal y en su forma porcentual. De igual manera, cabe notar que acá podemos en las tablas de frecuencia analizar tanto las variables continuas como las variables discretas. ¿Qué es y para qué sirven las tablas de frecuencia? Las tablas de frecuencia de valores semejantes a las funciones que se representan con múltiples columnas. Vamos a encontrar ahí que podemos encontrar las variables que analizar, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Al igual podemos analizar variables discretas y variables continuas en la tabla de frecuencia. Es decir, que no existe una tabla de frecuencia para una variable continua y una tabla de frecuencia para una variable discreta. Es la misma tabla de frecuencia en el mismo análisis. En esa tabla de frecuencia, nosotros podemos tener algo que se llama cómo se encuentran separados en esas columnas. Y en esas columnas se encuentran separados con frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta indica el número de veces que se repite un dato. Si yo tomo en un salón de clase una muestra de 30 estudiantes y pregunto acerca de la edad en cada uno de ellos, me voy a encontrar que 8 de ellos tienen 10 años, 7 de ellos tienen 11, 4 de ellos tienen 5. La determinación entre el dato y el número de veces que aparece ese dato es lo que le llamamos frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es la manera porcentual, la manera fraccionaria de cómo aparece ese dato frente a los demás datos en general. Por ejemplo, en un curso de 30 estudiantes yo puedo decir que 10 estudiantes de 10 años son niñas. Entonces ya frente a eso me está diciendo que la tercera parte son niñas y tienen 10 años. Y me está diciendo que el 30% o 33% son niñas y tienen 10 años. O sea, ya me está dando una información de acuerdo del dato a nivel porcentual. Entiéndase que a nivel porcentual se analiza el dato en función de 100 datos, en un conjunto de 100 datos. Entonces, nosotros vamos a encontrar en nuestras tablas de frecuencia la frecuencia absoluta. Eso nos indica las veces que se repite la frecuencia. Y vamos a encontrar la frecuencia relativa, que es cómo están los datos frente a todo el conjunto de datos. ¿Qué fracción o qué parte hace parte del conjunto de datos que se han tomado? Por ejemplo, vamos a mirar el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo podemos observar lo siguiente. Se ha tomado, digamos, una muestra de... acá dice la primera columna de atributos sobre 200 estudiantes, digamos, la institución educativa Cotediva. En esa parte de la institución educativa Cotediva, acá donde se menciona atributo, queremos mirar cuál de ellos tienen los ojos claros, los ojos azules, los ojos marrones y los ojos negros. La primera columna que vemos acá se le va a llamar frecuencia absoluta y la vamos a representar con una FI. Algunos escritos, algunos lectores, algunos autores, algunos textos lo mencionan o lo representan con FA. FI, frecuencia absoluta. Y me dice
que 25 estudiantes tienen los ojos claros. Me dice que 25 estudiantes tienen los ojos azules. Y me está diciendo que 100 estudiantes tienen los ojos marrones. Y me está diciendo que 150 estudiantes tienen los ojos negros. Si yo sumo todos los términos de la frecuencia absoluta, voy a llegar que tengo una población de 200 estudiantes. O sea, la suma de todos los datos en la columna de la frecuencia absoluta me llega a ser el total de datos. La suma, ojos claros, azules, marrones y negros, no debe pasar del número de datos que se ha tomado en la muestra. La primera columna, frecuencia absoluta. Miramos en la frecuencia relativa, estamos observando, por ejemplo, en la frecuencia relativa que se divide en dos partes, HI y HI, y este símbolo que está aquí es lo que se le llama porcentual, que lo vamos a ir manejando poco a poco en qué significa. La primera columna que está en HI me representa la forma decimal del dato. Fíjense que 25 y 25 tienen la misma forma decimal, y esto de los ojos marrones y negros me están diciendo que tienen otra forma decimal. Esta es la forma decimal de cómo está el... Ajá, ¿y de dónde sale esa forma decimal? La forma decimal sale de la siguiente manera. Divido cada dato, 25 lo divido entre 200 y me da esto. Divido 25 entre 200 y me da esto. 100 entre 200 y me da esto. Y 50 entre 200 me da esto. Esta forma de la columna que está aquí es la llamada forma decimal. Pero a la medida que tengo la forma decimal, puedo ir construyendo su forma porcentual de la misma columna. Solamente corro dos espacios después de la coma. Aquí, 12.5. Aquí, 12.5. Aquí, dos espacios, 50. Aquí, 25. ¿Qué me indica? 12.5% tienen los ojos claros. 12.5% tienen los ojos azules. Me está indicando que el 50% o la mitad tiene los ojos marrones, y me está indicando que el 25% o la cuarta parte tiene los ojos negros. Entonces recordemos, la primera columna, frecuencia absoluta. La frecuencia relativa se divide en dos, una en forma decimal y otra en forma porcentual. Cuando ya construyo la primera forma decimal, enseguida automáticamente puedo construir la forma porcentual. ¿Cómo construyo la forma decimal? Divido cada dato entre el total de datos, y eso me van a dar números de esta manera. Inicialmente lo vamos a hacer utilizando una calculadora, y después, cuando podamos comprender el uso de decimales y el uso de porcentuales, vamos a tener una mayor comprensión. Frecuencias acumuladas. Observo la primera columna, que es la frecuencia absoluta. Arranco con 25 y 25. ¿De dónde sale el 50? Sumo estas dos. 25 más 25 y me da 50. ¿De dónde sale la tercera columna? Sumo las tres. 100 más 25 más 25 y me da 150. ¿De dónde sale el 200? Sumo las 4. 50 más 100 más 25 más 25 y me da que el último dato de la frecuencia acumulada debe ser igual al total de datos. Arranco con el primer dato, y el segundo dato sería la suma del consecutivo anterior. El tercer, la suma de los dos consecutivos anteriores, y el cuarto, el consecutivo de los tres anteriores, y así sucesivamente. ¿En qué termina la frecuencia acumulada? Termina en el total de datos. Ah, ¿y qué pasa con la frecuencia relativa acumulada? Arranca igual con el primer dato en su forma decimal, o lo puedo hacer en su forma decimal o en su forma porcentual. Arranco en 12.5, la otra suma será 12.5 más 12.5 me daría 25, la otra será 50 más 25, 75, y la otra será 75 más 25 y debe terminar en 1 o 100%. Si lo haces en forma decimal, terminas en 1. Si lo haces en forma porcentual, terminas en 100. Vamos a repetir el proceso, ¿ok? La primera columna corresponde a lo que es la frecuencia absoluta de cómo tomamos los datos. Aquí nos está diciendo que 25 estudiantes tienen los ojos claros, 25 estudiantes tienen los ojos azules, 100 estudiantes tienen los ojos marrones, 50 estudiantes tienen los ojos negros.
Construcción de la frecuencia relativa. Miramos en la parte de abajo que yo divido el dato entre el total de datos. El dato entre el total de datos. Y ahí voy construyendo toda la parte decimal. ¿Cómo construyo la parte porcentual? Multiplico la parte decimal por 100. O como quien dice, corro 2 espacios a la derecha. Y me va quedando 12.5, 50, 75, etcétera. La frecuencia acumulada, ¿cómo la voy construyendo? Arranco con el primer dato en frecuencia absoluta y el último dato debe terminar en el total de datos. ¿Cómo arranco la frecuencia relativa? Lo puedo hacer con las dos columnas. En su forma decimal debe terminar en 1 y en su forma porcentual debe terminar en 100. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Es sumar el consecutivo del dato anterior. Si acá arrancaba en frecuencia absoluta es 25, entonces el otro dato acá no va a ser 25, sino que es la suma con el anterior, que va a ser 50. Y este dato no va a ser 100, sino que ese va a ser la suma de los dos anteriores. Y el último dato será la suma de los 3 anteriores. Eso es lo que se le llama en estadística la tabla de frecuencias. ¿Cuál es la muestra aquí? 200 estudiantes la muestra. ¿Cuál es la población? Todos los estudiantes del Cotediva, pero que 200 estudiantes están presentando este tipo de comportamiento. ¿Ok? Podemos mirar otro ejemplo. Vamos a mirar otro ejemplo y en este ejemplo podemos mirar otro tipo de cualidad, que es sobre todo, otro tipo de análisis que debe ser, es una variable que se mira las cualidades. Por ejemplo, el atributo. ¿A quiénes les gusta el tenis? ¿A quiénes les gusta el fútbol? ¿A quiénes les gusta el baloncesto? ¿A quiénes les gusta el tiro al arco? ¿A quiénes les gusta el ajedrez? Esta es una variable discreta, porque nos está diciendo un número exacto de personas. Y es una variable discreta cualitativa. Bueno, ¿cuántos juegan tenis? 20 personas. ¿Cuántos juegan fútbol? 27 personas. ¿Cuántos juegan baloncesto? 15 personas. ¿Cuánto les gusta el tiro al arco? 10 personas. ¿Cuántas personas juegan ajedrez? 8. ¿Cuánto es la población que se ha hecho la muestra? 80 estudiantes. ¿Y cuál sería? La muestra sería 80 estudiantes. ¿Y cuál sería la población? Todos los estudiantes de la institución educativa Cotediva, en la cual se tomó una muestra de 80 estudiantes y en esa muestra de los 80 estudiantes nos arrojó esta siguiente información. Vamos construyendo inmediatamente lo que es la frecuencia relativa y recuerde que es dividir cada dato entre el total de datos. 20 entre 80, 27 entre 80, 15 entre 80, 10 entre 80 y 8 entre 80. Y nos arroja esta parte que donde dice HI, que es la frecuencia relativa. Nos está arrojando esta manera decimal. Y en la parte derecha nos está diciendo 25%, 33%, 18%, 12.5%, 10%. Frecuencias acumuladas. Recuerde que el primer dato arranca para la frecuencia absoluta en 20. El otro será la suma. El tercero, la suma de los anteriores. El cuarto, la suma de los 3 anteriores. Y el quinto, la suma de los 4 anteriores. ¿Cuánto nos da la suma de toda la frecuencia absoluta? El último dato debe dar el total de datos que se ha tomado, en este caso 80. Y para la frecuencia relativa debe terminar en 1 o en 100. De ahí hemos hecho el análisis de la frecuencia, de la tabla de frecuencia. Por ejemplo, podemos mirar algo que estudiábamos en el primer curso, lo que era variables discretas. Que las variables discretas son aquellas que se dan con un número entero. O sea, se da la información con un valor absoluto. Aquí lo encontramos de otra manera, que ya sería para otro tipo de curso, solamente estaría la información. La primera, por ejemplo, nos indicaría acá cuántos estudiantes sacaron 0, cuántos estudiantes sacaron de calificaciones, cuántos estudiantes sacaron 2, cuántos estudiantes sacaron 3, cuántos estudiantes sacaron 4, cuántos estudiantes sacaron 5, cuántos estudiantes sacaron del 1 al 10. Entonces, la primera columna acá nos dice, 3 estudiantes no contestaron, 5 estudiantes sacaron 1, 8 estudiantes sacaron 2, 3 estudiantes sacaron, 11 estudiantes sacaron 3.
La suma de esta nos da 100 estudiantes, la suma de la frecuencia absoluta, correcto. Inmediatamente se va construyendo las dos, que viene siendo las dos presentaciones en que se encuentra la frecuencia relativa. ¿Qué hago? Divido cada dato entre el total de datos. En este caso será 100. 3 sobre 100, 5 sobre 100, 8 entre 100, 11 entre 100, 15 entre 100, 18 entre 100, 13 entre 100, 10 entre 100, 8 entre 100, etcétera. Nos arroja esta columna a nivel decimal. Ahora no vamos a tener todavía esa comprensión, solamente vamos a ver cómo están conformados. En la parte derecha está la manera de que también encontramos la frecuencia relativa en su forma porcentual. Y esto nos indicaría que corremos dos espacios después de donde está la coma. Acá quedaría en el 3, 3%, 5%, 8%, 11%, 15%, 18%, 13%, etcétera. Y aquí encontramos lo que es la frecuencia absoluta, acumulada. Fíjense que el de aquí es una F minúscula y acá es una F mayúscula. Acá es una H minúscula, que es la frecuencia relativa, y acá es una H mayúscula, que es la frecuencia relativa acumulada. Que se hace el mismo ejercicio. En la acumulada arranco con el primer dato y comienzo a sumar cada uno de los anteriores y debo terminar en 100. Y en la frecuencia acumulada arranco en el primer dato, 3%, y voy sumando cada uno de los consecutivos y debo terminar en 100%. La última columna que está aquí, que dice XY y F sub I, esto nos permite a nosotros determinar más adelante cuando tengamos para determinar promedio. ¿Y qué es eso? Solamente es un producto que lo que hace es multiplicar estas dos primeras columnas. 3 por 0, 5 por 1, 8 por 2, 11 por 3, 15 por 4, y son los valores que se están arrojando ahí. Este 500 que está aquí, luego se divide entre el total de datos. Entre el total de datos que debe ser, y nos indicaría cuál es el promedio prácticamente de la situación. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bueno, entonces inicialmente vamos a recordar que en las tablas de frecuencia vamos a encontrar frecuencia absoluta, la frecuencia relativa puede darse en forma decimal, y vamos a encontrar también las frecuencias acumuladas. También ya está dado cómo se determina para hallar la frecuencia relativa y cómo se determina para hallar su forma porcentual. ¿Qué significa? Significa cómo está la relación de los datos frente al total de la muestra que está ahí. Y la última, que nos va a permitir más adelante determinar prácticamente cómo es el promedio que está ahí. La última faceta que está aquí es cuando vayamos a trabajar con datos agrupados, que debe ser el tercer curso. Cuando vayamos a trabajar en datos agrupados, solamente voy a dejarlo ahí en mención. Datos agrupados, aquí aparece en forma en matemáticas que le llamamos en intervalos. Por ejemplo, yo puedo decir qué estudiantes sacaron entre 0 y 2, qué estudiantes sacaron entre 2 y 4, qué estudiantes sacaron una nota entre 4 y 6, qué estudiantes sacaron una nota entre 6 y 8 y qué estudiantes sacaron una nota entre 8 y 10. Y aquí voy construyendo algo que aparece en otros términos, pero es más adelante como marca de clase. Aparecen esto que ya conocemos: frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, y aparece también el producto que está aquí. Esto del ángulo todavía ahora no nos interesa en este sentido. Más adelante, lo que primero vamos a hacer es trabajar sin intervalos, trabajar los datos sin intervalos. Esta segunda parte corresponde a trabajar los datos de manera agrupada. Ahora nos interesa es trabajar sobre este estilo de tablas. El atributo, cuántas personas, por ejemplo, se podemos organizar una tabla de frecuencia con los siguientes. Tomar 4 equipos y cuáles de los 4 equipos la gente tiene el mayor gusto, ya sea por el Cali, por el América, por el Junior, por Millonarios, y miramos cómo es el comportamiento de nuestra tabla de frecuencia, teniendo en cuenta una variable cualitativa
y la llevamos a hacer en el campo de la frecuencia. Entonces recuerda que la tabla de frecuencia nos permite a nosotros hacer el análisis tanto de variables cualitativas como de variables cualitativas como de variables cuantitativas. Y también nos permite el análisis de variables discretas y variables continuas. Entiéndanse que en el curso anterior ya definimos que variable discreta es un valor entero y la variable continua es un valor que nos puede llegar a ser infinito. Términos que tienen en la tabla de frecuencia: frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia acumulada relativa. Procedimiento para determinar la frecuencia relativa: se divide cada dato entre el total de datos. Ahí vamos formando la frecuencia relativa en su forma decimal. Y para su forma porcentual, se multiplica por 100 o se corre la coma 2 espacios y nos indicaría el procedimiento para hacerlo de manera porcentual. Primero estamos comenzando. Ya en tu guía te va diciendo poco a poco qué es lo que hay que hacer. Entonces ya en este momento ya entiendes qué es estadística, qué son variables, qué es población, qué es muestra. Y ahora tenemos en la segunda parte es tabla de frecuencia, que es frecuencia absoluta, frecuencia relativa y cómo se determina. Y recuerda que cada uno de estos videos van a estar en nuestra página de YouTube. Tú puedes colocar tu nombre, el curso y indicar OK. Y nos daría la asistencia a que estás recibiendo estas clases. Muchas gracias por tu atención. A la orden.